¿Cómo anda? Un gusto, gracias por la invitación. ¿Y de qué nos tenemos que enterar? Porque esta semana me parece que va a ser crucial. Hay que enterarse de la ratificación de la candidatura de Roberto. Es cierto que hubo un proceso complejo las últimas semanas respecto de la constitución del espacio formalmente, de quienes lo integran y quienes apoyan, etcétera. Pero siempre Roberto manifestó la convicción de presentarse. Nosotros queremos representar a ese sector de la sociedad argentina que no quiere volver al pasado ni seguir en este presente tan terrible o dramático y angustiante que tiene que ver con la falta de trabajo, la recesión, la inflación, todas esas promesas falsas o incumplidas de Cambiemos, y en ese sentido nosotros estamos convencidos de que hay que sostener esta postura. Hay muchos argentinos que quieren ampliar el debate político, que tener una representación más plural, que no están de acuerdo con esta idea de la grieta, la polarización, esta discusión medio Boca o River que se ha instalado en Argentina en los últimos años y que tanto mal o daño le está provocando, ¿no? Al principio la candidatura de Labaña apareció como la posibilidad de un gran articulador de un amplio espacio de centro que pretendía salir de la grieta por encima. Y posteriormente se fue diluyendo. Algunos lo adjudicaron a la actitud de Labaña de no querer participar de internas, pero en general vemos que en realidad la tensión de la polarización ha sido más fuerte que la convergencia hacia el centro. ¿Vos pensás que efectivamente va a haber una posibilidad de articular una candidatura competitiva, o por el contrario que es una candidatura más bien testimonial? No, en principio hay que reconocer que la posición de que la mayoría de los argentinos quiere salir de este antagonismo, que es mayoritario, eso está clarísimo, porque también es cierto y hay que tener claro de que la propia Cristina empezó a modificar su estrategia para acercarse más al centro. De hecho, la inversión de la fórmula, la idea de que Alberto Fernández esté al frente de la candidatura a presidente, es un signo claro de la lectura de este proceso en el cual la mayor parte de los argentinos, como viene manifestándose en casi todas las elecciones en las provincias, quieren proyectos más de consenso, proyectos de inclusión, no tan extremos en las posiciones. Entonces, el centro en realidad está, digamos, todos nos estamos abocando a ese centro o convergiendo en ese centro porque la disputa es por ese centro, porque ahí están las mayorías. Pero ¿por qué razón? En ese sentido, es claro que el juego de cada oferta electoral compite con los otros. Si uno pone en claro la candidatura de Roberto Labaña, se presenta al gran público, digamos, hace aproximadamente 2 meses, y generó un cimbronazo en la política argentina. Y la respuesta del kirchnerismo fue, bueno, ¿por qué? Porque Roberto representaba el nestorismo, digamos, la etapa de Néstor Kirchner, 2003, 2007, aquella etapa. De ese modo. Y sí, porque si no es inexplicable la jugada de Cristina de poner al lado de... ¿Quién eran los dos referentes más importantes del gobierno de Néstor Kirchner en ese entonces? Roberto Labaña en la economía y Alberto Fernández en la política. Entonces, al ponerlo... Una diferencia... al ponerlo Alberto es juego de espejo. De hecho, automáticamente Alberto lo convoca a Guillermo Nielsen como potencial figura económica, que fue segundo de Roberto Labaña en aquel gabinete de ministros, con lo cual está claro que hay y negociador de la deuda, que no es poca cosa. Un referente, digamos, respetuadísimo, digamos, en términos de la economía y de la macro. Con lo cual acá hay un juego por ese centro de todos los sectores políticos. Eso primero a nosotros nos da tranquilidad respecto de lo que nosotros veíamos hace mucho tiempo atrás, porque quienes venimos del Frente Renovador, fuimos al Frente Renovador y construimos el Frente Renovador para salir de ese antagonismo que era ya intolerable en el 2013 y que ha dado muchas manifestaciones positivas, digo, el respaldo popular en aquella elección 2013. Nosotros en el 2015 sacamos 5 millones de votos, un 20% de los votantes en Argentina eligieron a Sergio Massa. Esa posición de centro progresista, de centro que reivindica una parte del kirchnerismo en términos de lo que fue la primera etapa de Néstor Kirchner, en términos de las políticas sociales, etcétera, pero también tiene una agenda de futuro, es una posición que nosotros seguimos reivindicando y sosteniendo. Y la vamos a sostener de vuelta en el 2019 porque creemos que hay muchos argentinos que quieren eso, no quieren volver al pasado del último periodo del gobierno de Cristina Kirchner, que fue un modelo fracasado en el campo económico, y por supuesto salir de que también está siendo un fracaso que además agrava las dificultades que teníamos.
Los argentinos quieren mirar para adelante y encontrar algún camino, insisto, de construir en conjunto, que no quiere decir que no haya diferencias, pero que esas diferencias no nos convierten en adversarios ni en enemigos, nos convierten en antagonizamos en lo electoral y después trabajamos para el bien común después de las elecciones, porque digamos el antagonismo funciona en la etapa electoral y después hay que trabajar en conjunto para resolver los problemas argentinos. Algunos plantean que hubo un momento dorado que deliberadamente Schiaretti operó como para que se hundiera, que fue la noche de la victoria en Córdoba, donde se presentaba un escenario muy adecuado como para aparecer acompañado de lo que era Consenso 19 más Alternativa Federal, y que Schiaretti de golpe se le atribuyó una responsabilidad en el armado de un espacio de centro que resignó y que terminó hundiendo tanto en su visita y la foto que sacó con el presidente Macri como el día siguiente. El problema de esa lectura que no la compartís. Sí, no, comparto la información, digo, hay algo. Hay que decir, la política hoy es muy transparente, la vemos todos. O sea, que lo que vos te estás contando lo vieron todos los argentinos, sí. porque es parte de las formas políticas. Hoy el secretismo de la política... Sí, pero igual más que hechos hay interpretaciones, ¿no? No, pero hay hechos concretos, porque el no accionar luego es consecuencia de un discurso que en realidad... Bueno, pero Siga no lo quise interrumpir respecto de lo que decía. No, pero lo que digo es que es importante es que la demanda existe. Y la oferta siempre es una reacción a esa demanda. Los argentinos que quieren salir de la polarización, que piensan que además, cuando digo que quieren salir, es que entienden claramente que esta disputa es falsa, es más discursiva que real. Y que los problemas reales están pendientes y que se pierde mucha energía política en ese conflicto. Cuando vos lo ves a Alberto Fernández, al toque de ser el consagrado candidato, decir que la guerra con los medios se terminó y que no existe más, y que el conflicto contra los famosos medios hegemónicos fue un error del kirchnerismo, es un mensaje claro a superar una coyuntura que fue brutal en la Argentina. Como el mensaje rápido que manda Axel Kicillof a recomponer con el campo. Eso tiene que ver con mensajes de conciliación, que el sector que provocó una parte de esa grieta se hace cargo de esa responsabilidad. Entonces me parece que esos son signos positivos. Quiere decir que hay muchos sectores que están deponiendo las armas, porque las armas no nos llevaron a ningún camino. Porque en el medio de esa guerra los argentinos empezaron a vivir cada vez peor. Y eso lo saben el 90% de los argentinos. Sí, entonces me parece que ahora hay una disputa por quién representa mejor genuinamente esta idea de la construcción de consenso, y nosotros ahí estamos obviamente convencidos de que Roberto es una pieza clave en ese proceso, y que no es una figura testimonial, porque estamos hablando del 40 y 45% de los votantes. Ahora después, la soberanía popular es lapidaria, digamos. Con una mano en el corazón, una mano en el corazón. Sí. Uno, a ver, política, lo que hay atrás son valores, ¿no es cierto? Que pueden ser distintos, ¿sí o no? Sí. Es la verdadera política, en la buena política hay valores. Sí, después hay medios y a veces uno tiene diferencias en los medios. Está bien, ¿no? Lógicamente, y sabemos que eso diferencia políticamente, ideológicamente, no lo mismo, porque yo, dentro de la izquierda ser un trotskista que un leninista, son estrategias distintas. Y dentro del peronismo no es lo mismo alguien que piensa más en el policlasismo que alguien que lo ve y tiene más como figura señora Evita y capaz lo ve desde un punto de vista más clasista, y bueno, el peronismo es amplio y contiene, pero yo digo lo siguiente, y voy a esto. El futuro de Lavagna no pudo haberse comprometido desde un principio, cuando él parecía siempre negarse a participar de unas PASO, sea dentro del espacio del Frente Renovador, sea después más ampliado, sea ahora lo que sueña Uñac, que quiere un poco más que todo el mundo esté dentro de las mismas PASO. Yo digo, ¿cuál es la razón esencial? Y con una mano en el corazón me diga si fue bueno para Lavagna, y se lo dice un hombre que lo respeta mucho a Lavagna, y que lo viene siguiendo desde que fue uno de los creadores del Mercosur. ¿Cuál es la razón de eso? Él creía que una PASO podía impedir una idea, potencia, fuerza de conciliación. Yo creo que las PASO... O sea, ¿entiende la pregunta? Sí, a mí me llamó la atención y yo digo, pero si el hombre cuando salió, justamente como usted decía, hizo un sacudón en la opinión pública, ¿por qué no se presentó y ganaba las PASO? ¿Va a haber PASO en algún partido político, en algún frente electoral este año? Eso no, ¿quién lo sabe?
Te pregunto con la mano al corazón, ¿vos No lo crees sé. que va a haber? No lo sé. Yo digo que no. ¿Verdaderas y en serio? Pero no hubiera sido Y expectantes no va a haber ninguna. un factor de Entonces, ¿para qué? ¿Por qué diferenciación. exigírsela No, a la pero a banda? ver. No, comprendo esto, porque en No, realidad. es que el problema es que lo que está pasando, nosotros no tenemos una elección. O sea, se lo hago con la buena leche Sí, la pregunta. ¿Usted está me bien. entiende? Yo te contesto con lo mismo. Sí. Nosotros hicimos unas PASO en 2015 con 5 candidatos, el Frente Renovador. Sí. Ganó uno, los otros 4 se fueron a otro partido político, nadie se quedó en el frente. Yo, mi opinión es que la PASO no existen, son una gran mentira y es una pérdida de tiempo. Nosotros tenemos que crear propuestas serias y volver a una estructura de partidos políticos, que haya internas en los afiliados. Me parece que las PASO, que fueron un instrumento interesante en un proceso, se desvirtuaron, no sirven para nada y es una pérdida de tiempo. Tenemos que volver a partidos políticos con afiliados que eligen a su candidato. ¿Quiere que le diga algo? Comparto su opinión y le voy a decir en qué sentido. No Las le PASO, engañemos más a la gente. están buenas, porque las PASO en realidad, ¿sabe qué era? Está bien, había una. En el momento que salieron había una picardía política del momento coyuntural. Pero igual le digo, tiene que haber siempre democracia interna en los partidos. Los partidos deben decidir Bueno, que hagan, su futuro. que sean sus Las PASO afiliados. deben servir para eso, pero exclusivamente para afiliados. A eso voy. Que haya una voluntad. A mí me gustaría que las PASO existan. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es la Yo no soy garantía del radical, Estado pero de meterme que en la no interna de los haya. radicales me Bueno, parece que- es la garantía del Estado, que pone el Estado, que pone toda la sociedad para que no haya digamos, actitudes perversas políticamente dentro de los partidos, pero únicamente para los afiliados. Mire lo que le digo. No, por eso ¿Por yo qué? creo que Porque volver a con los las partidos PASO políticos. resulta que puede decidir dentro del panperonismo un tipo que es liberal que es o que es de derecha, y resulta que alguien No, puede. si es de derecha es peronista también, ¿eh? Bueno, ¿hasta qué punto de derecha? ¿Hasta Y bueno, dónde llegamos? Y no sé. Bueno. Porque Biondini una vez dijo yo soy Bueno, peronista y yo pero- no le creo. Pero el peronismo es un movimiento. Pero el peronismo tuvo No tiene gente de derecha ni Bueno, izquierda. digo, en perdóneme, general. entonces también se puede ser peronista y de izquierda. ¿Lo acepta eso? Sí, por supuesto. Ah, el bueno. peronismo Pero no mientras esté tiene ni derecha afiliado ni izquierda. al partido justicialista. Sí, como decía Perón, a ver si me sale bien. Están los retardatarios, están los Y bueno. muchachos revolucionarios. Usted se A identifica ver. como peronista, ¿no? Sí. ¿De derecha o de centro? No, Usted- No, yo entiendo que soy absurdo un tipo esto. progresista. Progresista. Sí, sí. Está bien. En algún momento fui catalogado con amabilidad como un zurdo. Lo que pasa es que si usted es peroncho, si usted es peroncho, lo van a Pensá que yo empecé a siempre militar en la agrupación lo van a Rodolfo Borges, correr. así que- Por, Ah, bueno, claro. pero si usted es peronista, lo van a correr siempre por derecha y siempre también por izquierda. Sí, igual ahí digo esto. Después tenemos que discutir cuáles son los partidos políticos actuales, cuáles serían los partidos políticos actuales, etcétera, etcétera. Sería un debate cuando las PASO desaparezcan. Claro. Lamentablemente no han desaparecido y vamos a ir a unas PASO. El tema de fondo no es solo el método, que también a veces y muchas veces es importante, sino es las propuestas. Nosotros creemos que también es cierto que esta polarización, este antagonismo, obtura las discusiones de modelos económicos, de propuestas de ciudad, de modelos de gestión, de demandas de la sociedad civil. Hay una marcha ahora en este momento, Eso. brutal, en sentido dramática, porque es una marcha de las mujeres Por la vida. Sí. Sí. Y eso es parte de una agenda quizás mucho más importante que toda esta otra que estamos discutiendo, la baña, que está bien, es importante y no lo niego porque soy parte del proceso, así que no voy a andar hablando en contra mía. Lo que digo es que hay una agenda sobre la mujer muy importante, clave, y que hay que dar una discusión. Está la lucha por el tema de la despenalización del aborto, que es otro tema clave de la agenda del 2019 en adelante. Hay muchas cosas que se tienen que discutir y que a veces Boca River oculta o hace desaparecer o le quita visibilidad a esos debates. Nosotros tenemos una propuesta para la ciudad. Yo tengo una propuesta de trabajo sobre la ciudad que tiene que ver con mayor transparencia, con asignación de fondos específicos para cada ítem y cada temática de la ciudad, la educación, la salud. La semana pasada presenté un proyecto para que el 50% del estacionamiento medido se asigne directamente al sistema sanitario de atención primaria de nuestras 46 salitas sanitarias, para que haya un control directo de cada vecino, cada vez que estaciona el auto, sepa que la mitad de la plata que pone ahí va directo a comprar insumos, materiales, mejor asistencia, médicos, pediatras, etcétera, en extensión de los horarios de atención para los chicos, etcétera. O sea, estamos con una lucha muy fuerte con el tema del fondo educativo para que los municipios se encarguen de la infraestructura escolar. Estamos haciendo un trabajo de seguimiento de ese fondo que también está asignado específicamente, son más de 250 millones de pesos al año. Estamos proponiendo, como hicimos el año pasado, el tema del Fondo Solidario para los clubes, que está ahora llegando a todos los clubes de La Plata. Se está haciendo una inversión de 40 millones de pesos, con un límite de 500.000 pesos
para cada club, para obras de infraestructura, es un impacto brutal, histórico para la ciudad, en la cual un concejal propuso un proyecto de crear un fondo solidario con un solo bloque, logró el apoyo y hoy está ejecutándose en el municipio. Hay una lista, una catarata de lista de clubes que están participando de esa iniciativa. Me parece que tenemos que enfocar la mirada sobre la ciudad para un modelo de gestión mucho más participativo. La mayor parte de la política en la ciudad está pasando por afuera de nuestras estructuras partidarias. Los vecinos que pelean por el soterramiento del tren es un movimiento importantísimo que se está gestando ahí, porque hay un derecho a la ciudad que se está negando con esta discusión. ¿Por qué? Porque no estamos discutiendo las temáticas locales. No, y además que seguramente las crisis, los momentos de crisis, generan desconfianza entre la ciudadanía y los políticos. Además te pone sobre agenda la supervivencia, digamos. Por suerte no estamos en esa situación del que se vayan todos, ni ahí, por suerte, porque eso es muy delicado. Tampoco tan lejos. Pero claro, ahí es ahora hay un método para un día para hacer hay algo, un día. Que es el 27 de octubre. ¿A qué era esto? Porque, bueno, estábamos hablando de la dimensión general. ¿Cómo ves los alineamientos aquí en... Bueno, Juan Pablo Luciano realmente ha sido muy prolífico en todos sus proyectos y han tenido un nivel de gestión notable en estos años, eso hay que destacarlo, y en realidad ha sido compartido por muchos de los miembros del Frente Renovador durante toda esta etapa. Y que es importante esto porque en realidad tener que destacar que un político hace lo que debería hacer marca un poco y además muchos sectores, comunidad ciudadana, apoyaron muchas iniciativas, sí. Algunas de ellas inclusive obviamente el oficialismo. En ese sentido... Aún sin estar en el gobierno. No, por eso yo soy convencido de que se puede hacer la diferencia si uno plantea cosas que se convierten en demandas reales. Y cuando la demanda es real, hasta el oficialismo tiene que terminar entendiendo que tiene que hacer algo, porque si no se le viene el tsunami encima. El reclamo, la demanda. Antes de ayer estuvimos reunidos con una comisión, Victoria Tolosa Paz, Florencia Rolí y yo, con un grupo de padres, madres, eran casi todas las mujeres, pero familias de las escuelas 8, de La Plata, de la Diagonal, la escuela primaria 8, que constituyeron una asociación por defensa de la educación pública. La construyeron ellas mismas, juntando a todas las familias y los papás de esas escuelas. Y están haciendo un trabajo para defender la calidad educativa de su escuela. Entonces nos citaron, nos pidieron una reunión para informarnos de sus demandas vinculadas al fondo educativo, quieren hacer el seguimiento de las obras. Ellos, la familia, las madres, constituyeron una organización pública para defender la escuela, la calidad educativa de las 3 escuelas, porque ahí hay una primaria. Bueno, una toma de conciencia muy importante. Yo cuando las escuchaba a las mamás, chicas obviamente jóvenes, mamás primerizas, segundos hijos, 35 años, la verdad era, yo digo, me fui de la reunión y digo, algo está pasando nuevo. Y le dio un poquito de vergüenza, ¿no? Como diciendo, mirá vos lo que están, ¿no? No, vergüenza no. O sea, no propia, pero sí en el sentido de decir, che... No, porque me acuerdo... Este es un tema político y lo tiene que resolver una ONG improvisada. No las tiene que resolver, pero yo creo que al revés. Creo que el compromiso de esas mamás manifiesta que hay una nueva forma de hacer política que es superior a la de los partidos y es más rica que la de los partidos, y los partidos lo que tenemos que hacer es acompañar esos procesos, discutir, dialogar, no subsumirnos, ni siquiera integrarlas a los partidos, que ellas existan como entidades autónomas porque enriquecen la vida política, es una representación directa. O tal vez que la sociedad está tomando conciencia que no puede esperar todo de otros y que no puede esperar que se sigan incendiando pero escuelas. ¿sabés qué es consecuencia también de que existe un fondo, como el fondo educativo, que llega al municipio, que es de asignación específica, que cualquier intendente no lo puede modificar, no lo puede girar a otra cosa y lo tiene que ejecutar? Y lo tiene que llevar directamente a las escuelas. No, y además está esto de este francés, no me puedo acordar el nombre, me estoy poniendo viejo, que dice que hoy los pensamientos y la revolución y el empuje y la energía de las ideas de agenda tienen por un lado los think tanks bancados por las grandes empresas multinacionales y el centro financiero, y las ONGs. Sí, las ONG. Dicen que viene más para ahí que los partidos políticos. En todo el mundo, por eso el nombre, creo que estuvimos hablando un día de ese autor. Sí, lo cual en realidad es un discurso peligroso. Porque apunta al vaciamiento de la política. No, es que eso es política. Que es política eso también. No, espera. Me parece que hay un ataque general a la política y a los políticos.
Y también detrás de las ONG muchas veces, si bien hay intereses sociales, en muchos casos hay intereses económicos muy fuertes. Bueno, hay ONG y ONG. Por eso, a eso voy, por eso digo que tomado así, digamos, estrictamente, es un discurso peligroso. Ahora, hurgando más en detalle, uno puede ver efectivamente que hay ONG y no ONG, un poco la idea de, digamos, de esta idea que tenía O'Donnell de la poliarquía, ¿no? Es decir, de varios espacios interactuando y no solamente el sistema institucional. Y a esto quería ir porque nos vamos a perder alguna primicia que sí me interesa, que es un poco cómo viene el armado del espacio de La Baña en vistas al próximo cierre. ¿Lo podemos hacer después de un pequeño espacio musical?